Muy bien, muy buen día para todos. Como pueden ver, aquí tengo las 10 vueltas, como habíamos quedado de la mini mochila, mire. Entonces hice las 10 vueltas y voy a empezar a hacer el diseño, ¿cierto? Mire, vamos llegando a la marca, a la marca que puse acá abajo. Entonces sé que encima de esa marca termina la vuelta, ¿cierto? Entonces seguimos tejiendo la mochila. Bueno, entonces como les había dicho hace un instante, mire, voy llegando a la marca y sé que ahí termina la vuelta, ¿cierto? Yo voy tejiendo las puntadas normales, ¿cierto? Mire. Entonces yo más o menos voy mirando, calculando a ojo dónde termina. Ahí, mire, ¿cierto? Entonces ahí termina la vuelta número 10 y voy a cambiar de color. Voy a hacer una vuelta en color mora leche. Miren, lo llevo para atrás, entonces empiezo a dar puntadas. eh, Voy a dar puntadas, una vuelta en ese color, en el mora leche. Voy a retirar este, esta gomita porque siento que no la voy a ocupar más. Listo. Entonces ahora, entonces como les decía, voy a dar una vueltica en ese color, punto por punto, sin volarme ni un solo punto. Es importante que no se vayan a volar ni un solo punto porque el tejido si lo hacen, pues por equivocación, claro, eh, no, se les va a cerrar. Entonces, como pueden ver, siempre tejiendo sobre la pestañita de arriba del punto. Voy a seguir dando esta vuelta para colocar el diseño. Miren cómo va quedando. Bien, como pueden ver, estoy dando la vuelta de mora en leche. Y esto ya lo voy a retirar, este marcador, porque ya tengo una guía, ¿cierto? De donde termina y empieza la vuelta. Entonces quito este ganchito, marcador. Ya no lo voy a necesitar y sigo tejiendo la mochila, la vuelta más bien en color mora. Porque vamos a hacer una franja. Vamos a colocar este diseño. Miren, este diseño. Entonces voy a hacer una vuelta. Es como más bien un rectángulo, ¿cierto? Alrededor de la mochila. Y hay que hacer primero una vuelta de este color, ¿cierto? Mora leche. Acá, una vueltica mora leche. Y ahí sí ponemos, después ponemos el diseño. Que es lo que estoy haciendo, miren. Las 10 vueltas del matizado. La vueltica del mora leche que estoy haciendo. Puntico por puntico. Y después ahí sí empiezo a colocar el diseño. Esta es la vuelta de preparación del diseño, ¿cierto? Mire cómo va quedando. Esto lo hago para que se vaya, es que a veces siento que el tejido, mire, eh, se cierra un poquito, entonces lo que yo hago es hacer así suavecito y entonces él se acomoda, mire, él queda acomodadito. Recuerden que el diseño de esta mini mochila va a ir en la mitad de la mochila, ¿cierto? Este bolso, esta mochilita tiene 144 puntos.
de fondo de base para este diseño. Entonces estoy dando la vueltica, las puntadas de la vuelta número 11 del cuerpo de esta mini en mora leche. Bueno, entonces como pueden ver en pantalla ya estoy terminando la vuelta número 11. Miren, hice una línea en color uva en leche. Miren, estoy terminando mora en leche, perdón. Es el color. Es un color muy raro, la verdad. Entonces, bueno, ahí la estoy haciendo. Y ya a partir de acá, después de esta vueltica, vamos a poner el diseño. El diseño de la mini mochila. Entonces voy terminando. Sé dónde termino, no necesito marcador ya, porque sé que ahí en el pegue es donde termino. O sea, miren, 1, 2 y 3, miren ahí, ¿cierto? Ahí termino la vuelta. Entonces nos vamos a ir al diseño, al patrón. Bueno, entonces ahí voy terminando, miren, terminando la vuelta. Como les había dicho, me voy al patrón. Y entonces vamos a empezar a poner el diseño. Miren, entonces el patrón se lee de, como me indica la flecha, miren, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Empiezo tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bueno, recordemos que cada punto vale por 2, ¿cierto? Entonces no van a ser 5, sino que van a ser 10, o sea, 2, 4, 6, 8, 10. 10 puntos en color fucsia. El color de fondo, que en este caso es el mora en leche, y 10 puntos en color fucsia. Entonces hacemos 10 fucsia, mira, cambio ese último punto a fucsia, miren, entonces hago 10 puntadas en color fucsia. Estamos empezando a poner el diseño, miren, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Van 8 puntos, miren. Bueno, entonces van 8 puntos. 9 y 10. Entonces el patrón que me dice, miren, el patrón me indica que haga 2 puntos en color miren, mora en leche, y 10 puntos fucsia. Miren, cada punto vale por 2, ¿cierto? Entonces estoy haciendo eso. Cambio ese color fucsia a mora en leche, o sea que lo llevo por detrás, miren, atrás, y hago 2 en color mora leche y nuevamente repito 10 puntos en color fucsia, cierto, miren. Entonces cambio el punto a fucsia, lo cierro con el fucsia más bien y hago 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, entonces ahora me toca hacer, miren, entonces me voy al patrón, voy acá, miren. Hago dos puntaditas en color de fondo, en este caso el mora en leche, y 10 verdes, miren.
2 mora leche y 10 verdes. Entonces sería 2, 4, 6, 8, 10, ¿cierto? Bueno. Entonces cierro ese punto con mora en leche. Miren. Y hago 2, 1, 2. Y hago 10 verdes, miren. Entonces hago, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren cómo va quedando de bonito. 7, 8, 9 y 10. Y me voy al patrón, miren. Hago dos del fondo, que en este caso es el mora en leche, miren. Hago estos dos punticos, los hago acá. Y luego otra vez 10 verdes, ¿cierto? Miren, como dice el patrón. Miren. 2 mora en leche y 10 verdes, miren. Cierro ese punto con el color de fondo. Con el color de fondo y entonces termino todos, miren, 1, 2, hago 10 puntadas verdes, 10 miren, entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miren. Entonces recuerden, miren, hacemos 10 puntos también acá verdes, ¿cierto? Miren, te llevo 3, 6, 8, 9 y 10. Y por último, 2 puntos en mora en leche. Miren, 1, 2. Me voy al patrón nuevamente y bueno, el diseño el diseño termina. Entonces 2 mora en leche, ¿cierto? Mírenlos acá. Luego hago 10 puntos negros, miren, 2, 4, 6, 8, 10, ¿cierto? Hago esta misma figurita pero en color negro, miren, entonces 10 puntos negros, 2 puntos en mora en leche. Entonces cierro ese punto con ese punto mora en leche, lo cierro, lo termino con negro. Y hago 10 puntadas en color negro. Miren, hago 1, 2, 3, ¿cierto? Miren, van 3 puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 8 puntos en color negro, 9 y 10. Nuevamente 2 puntos de separación con el color mora en leche. Y listo, ahí está, ¿cierto? Miren, hacemos 10 puntos en color negro para terminar esa figurita, o sea, esto, miren. Les voy a mostrar qué es lo que estoy haciendo. Esto, miren, termino con 10 puntos, ¿cierto? 10 puntos negros, en color negro. Quiero decir, bueno, entonces cierro ese punto con negro. Miren, hago 10, 1, 2,
3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, entonces hasta acá llevamos 70 puntos de un diseño. Un diseño equivale a 70 puntos, ¿cierto? Miren, un diseño vale a 70 puntos. A esos 70 puntos para un diseño, miren, o sea, todo esto, lo que está entre línea y línea. Ahí hay 70 puntos, ¿cierto? Porque cada punto de la cuadrícula vale por 2. Después, entonces voy a agregar 2 puntos de separación para seguir otro diseño, ¿cierto? Bueno, entonces un diseño termina con 10, con 2 colores, 2 puntaditas en color mora en leche, ¿cierto? Entonces termino con 2 puntaditas y vuelvo y repito exactamente lo que acabamos de hacer. Bueno, entonces ahí termina, miren, ¿cierto? Ahí termina el patrón, miren, con 2 puntaditas en color mora en leche. Y entonces empiezo nuevamente con el fucsia, miren. 10 puntos fucsia, 2 uva en leche, mora en leche, 10 puntos fucsia, luego 2 puntos de separación de mora en leche, luego sigo con el verde y así. Repito exactamente lo mismo esto hasta terminar la vuelta, ¿cierto? Hasta llegar acá. Entonces empiezo otra vez otro diseño. Saben que son 10 fucsia, ¿cierto? Entonces hacemos 10 puntadas en color fucsia. Miren, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren cómo va quedando de bonito. 6, 7, 8, 9 y 10. Hago exactamente lo mismo, miren. Entonces esto mismo, miren. 2 de fondo, uva en leche, mora en leche, luego 10 fucsia y repito todo esto, ¿cierto? Dos puntos en mora en leche, 10 puntos fucsia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente hago 2 puntos de separación para el color verde, la figura de color verde que voy a hacer. Entonces 2 puntos de separación con el color mora en leche, ¿cierto? Y entonces después hago 10 puntadas en color verde. Recuerden, me estoy guiando del patrón, pero como yo ya tengo, pues es fácil recordar, mirarme más bien. Me guío de esta figurita, ¿cierto? Entonces sé que tengo que hacer 10 verdes, 2 de este y 10 verdes, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo, mí? Entonces hago 10 verde,
1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente 2 puntos de separación, más bien en la parte central del diseño, de ese diseño, que vendrían siendo 2 puntaditas del fondo, 1 y 2, cierto, miren, y 10 verdes nuevamente. Hago, miren, 1, 2, 3, 4, cierto, miren, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, recuerden la separación de 2 puntos para el otro color, que en este caso vendría siendo el negro. Y por lo que veo, más bien me dio para hacer 2 diseños, ¿cierto? Entonces termino con negro, 10 puntadas en color negro. Hago las 10 puntadas, entonces hago, miren, 1, 2, y yo siempre hago esto, miren, esto, como para ir acomodando los hilos, miren, cierto, que me quede bonita la, miren, que me quede bonita la puntada. Entonces, bueno, estoy acomodando un poquito la cámara porque quiero que se vea mejor. Listo, entonces miren, lo que yo hago es organizar este tejidito así, le hago un poquito nomás suave, ¿cierto? Y entonces él va acomodando, miren, cómo va quedando de bonito. Entonces miren, estamos terminando, voy a darle a esto porque quiero terminar esta vuelta y continuar. Miren, 1, 2, son 10 puntadas, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 2 puntaditas del fondo, ¿cierto? Y finalizo con 10 puntadas en color negro, miren. Estamos llegando al final de la vuelta. Entonces tengo que hacer 10 y voy a mirar cómo me dio. 1, si me casó. 2, 3. Miren cómo va quedando el bolso, la mochila. La mini. Es pequeñita, a ver, como pueden ver. Entonces van 3. 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. ¿Cierto? Miren, entonces ahí me dio exacto, miren, 2 de separación, pero como vamos a empezar la vuelta número 2 de este diseño sencillo, 1 y 2. Me voy al patrón, miren, me voy a ir al patrón. Y entonces voy a, miren, vamos, recuerden ir marcando siempre dónde van. Miren, yo voy acá. Ya hice esta, ahora voy a para acá, miren. Entonces tengo que hacer 2, 4, 2, miren, entonces tengo que hacer 2 en el fondo y 10 y 8. 2, 4, 6, 8. Recuerden, cada punto vale por 2. Cada punto vale por 2. Entonces ya no hago 10 fucsia, sino que hago 8. O sea que la figurita se va disminuyendo. Miren, estoy ahí, ¿cierto? Entonces hago 2 puntos. Miren, 1 y 2. ¿Cierto? Miren. Y hago ahora 8 puntos como me indica el patrón. Miren, hago 8 puntos como me indica el patrón. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Miren, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, ahí llevo 8. Me voy al patrón nuevamente. Recuerden, voy en la segunda vuelta donde marqué. Entonces hago 2, 4, 6, 8. Hago 10 negro. 2 en color de fondo y 8 otra vez, ¿cierto? Y de separación hago 2, 4, 6, ¿cierto? Entonces lo que quiero decir yo con esto, miren, hago 2, 4, 6, 8. Voy acá, luego 2 de estos, miren, y luego 2, 4, 6, 8. Hago estos 2 y hago estos 8, ¿cierto? Y de separación hago 6. Miren, entonces ahí cierro ese color fucsia con el color de, ¿cómo se dice? De fondo, miren. ¿Cierto? Entonces cierro, miren. Ahí hago 2 puntadas en color 1, 2. Miren. Y 8 fucsia otra vez. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y los 6 puntos de separación, como les había dicho, del color de fondo para llegar al otro a la otra figurita de este diseño. Recuerden, cada diseño es de 70 puntos. Esto, miren, cada diseño es de 70 puntos. Este es un solo diseño, ¿cierto? Luego empiezo otra vez con el fucsia y termina en negro para el otro diseño. En este caso me dieron para dos diseños, ¿cierto? Entonces hago, miren, 1, 2, 3, 4, 4,
5 y 6, ¿verdad? Bueno, entonces yo ajusto un poquito, cierto, no quiero que se me vean los hilos, mire, por el revés, mire que no, acá se me vio un poquito, pero no es mucho. Bueno, entonces a eso hay que tener mucho cuidado con eso para que no se vean los hilos, ¿cierto? Listo, entonces hago nuevamente 8 puntos verdes. O sea, repito exactamente esto en esta figurita de acá. Miren, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2 puntos de separación. 1 y 2. Y 8 puntos de color verde nuevamente. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 6 puntos en color del fondo y vamos a con el negro. Vamos a la figurita negra. Entonces hago, miren, 1, 2, bueno, entonces estoy haciendo la separación de 6 puntos en color mora en leche. 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Miren los 6 puntos y nuevamente hago 10 en color, perdón, 8 en color negro, 8 acá, miren, entonces hago 8 hasta llegar acá. Tres, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nuevamente termino o hago la mitad de la figurita con 2 en mora en leche. 2, 1 y 2. Y finalizo con 8 puntos en color negro, ¿cierto? Miren, así va quedando la figurita, el diseño dentro del tejido y así va quedando. Bueno, entonces voy a terminar esto. 8 esta vueltica, este diseño. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, entonces ahí terminamos el diseño. Miren, entonces acá empezamos nuevamente el segundo hasta llegar al negro, haciendo exactamente lo mismo. Entonces ustedes se van a guiar del patrón, ¿cierto? Van a hacer hasta la vuelta número... empezamos en la vuelta número 11 y vamos a irnos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 y terminamos con una vueltica en color mora leche, o sea, esto mismo, ¿cierto? La figurita va a quedar dentro de un rectángulo, entonces vamos a terminar con mora leche, una vuelta en mora leche.
Nos vemos entonces en un próximo tutorial. Ustedes, voy a dejar esto en una publicación o, bueno, ahí lo voy a dejar de todas formas, el diseño de la mini mochila. Lo voy a dejar en una publicación y recuerden que esta mochilita es pequeña, como para guardar el celular, los papeles y ya, ¿cierto? Entonces ustedes se van a guiar del patrón y terminan en una vuelta en mora en leche. Terminan en una vuelta en mora en leche. Y entonces simplemente es guiarse del patrón y ir de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. El diseño termina acá, miren, con 2 puntos en color de fondo. Y vuelven y empiezan con el fucsia, miren, con esta misma figurita. Empiezan hasta acá, se van, se van, se van, se van. Terminan acá, se van al comienzo y vuelven y tejen para la segunda vuelta. Ta, 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 ta. Se van hasta acá, van al comienzo y así. Y entonces nos vemos en un próximo tutorial. Simplemente quería enseñarles cómo subir, poner este diseño en su bolso. Yo voy a continuar y después se las enseño, guiándome del patrón, sin hacer aumentos. Eso es todo.